Bien, buenas noches. Vamos a empezar hasta 2 minutos antes. Esta es la puntualidad de la económica. Muchas gracias, ante todo, a nuestros ilustres visitantes, a nuestro ilustre invitado, al cardenal don Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, como bien saben, y a Juan Francisco Serrano Ceja. ¿Estuviste aquí, Juan Francisco? Yo creo que nace en abril de 2024, estamos en febrero, casi 10 meses. Bien, se ve que nos gustó la conferencia que nos dice. Por eso tenemos... quiero agradecer muy especialmente también a Juan Rubio, a nuestro amigo Juan Rubio, que él pues ha jugado un papel importante, igual que nuestro deán Francisco Juan Martínez Rojas, han hecho posible entre los dos que hoy tengamos al cardenal y que tengamos. Bien, por mi parte nada más, agradecerle a todos ustedes, a las juntas oficiales, que está casi al completo, está bien, y a todos los socios y amigos de la económica que nos acompañan, pues asistir yo creo que lo va a plantear el moderador, Fran, pues como un diálogo con nuestros dos ilustres ponentes al objeto de hacerlo más animado, ¿verdad? Y poder ir profundizando en toda la experiencia, toda la rica experiencia que acumula el cardenal Rouco Varela en torno pues, a algo tan importante como la Iglesia y la transición política española. Yo debo de reconocer que soy un entusiasta de la transición, de cómo se pasó de un régimen de dictadura a un régimen de democracia, pues con aquella relativa paz que se hizo en los años 76-77. Hoy está de moda el denostar aquello por posiciones extremistas de uno y otro bando, de uno y otro lado del espectro político. Yo sin embargo creo que dimos un ejemplo al mundo, con sus defectos, que seguramente saldrán muchos aquí esta noche, pero con sus virtudes, y que fuimos un ejemplo para el mundo de un cambio pacífico después de un régimen que salió de la guerra civil. Pero bueno, vamos a ver cuál fue el papel que jugó la Iglesia, que para ello hemos traído a nuestros dos ponentes. Y sin nada más, Fran, pues te paso la palabra para que nos presente el acto. Voy a presentar brevemente a nuestros dos conferenciantes. En primer lugar, el señor cardenal don Antonio María Rouco Varela. Nació el 20 de agosto de 1936 en Villalba, provincia de Lugo, diócesis de Mondoñedo Ferrol. Estudió latín, humanidades y filosofía en el seminario de Mondoñedo de 1946 al 54 y de 1954 a 1958 en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en teología en junio de 1958. Finalmente, de 1959 a 1964 estudió teología y derecho canónico en la Universidad de Múnich, en Alemania, donde se doctoró en Derecho Canónico el 25 de julio de 1964 con la tesis Iglesia y Estado en la España del siglo XVI. Tesis que, publicada por la Universidad de Múnich, yo de manera clandestina fui fotocopiando en varias ocasiones porque en la Gregoriana no dejaban fotocopiar libros enteros, entonces en el 84. Entonces la tengo fotocopiada entera, pero devolví el libro, luego pasada una semana volví a pedirlo, fotocopiaba otra parte, y así lo hice. Luego, posteriormente se publicó en español en la Biblioteca de Autores Cristianos. Fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1959 en la Catedral Vieja de Salamanca por el entonces obispo de Salamanca, Fray Francisco Barbado Viejo, que era dominico. Celebró su primera misa el 1 de abril de 1959 en la iglesia parroquial de Santa María de Villalba. Fue profesor del seminario de Mondoñedo, enseñando teología fundamental y derecho canónico de 1964 al 66, profesor en la Universidad de Múnich y ejerciendo la pastoral con inmigrantes españoles también en la capital, en la ciudad bávara, de 1966 al 69. Profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca de 1971 al 76, vicerrector del mismo centro del 72 al 76, allí también realizó labores pastorales con universitarios. Consejero de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas de 1972 al 76 y perito del Concilio Pastoral de Galicia del 74 al 76.
Y ustedes dirán, ¿y qué pasó el 76, que se termina todo? Pues en 1976 fue nombrado obispo auxiliar con 40 años de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y consagrado en la Catedral Metropolitana de Santiago el 31 de octubre de ese año por don Ángel Suquía Goicoechea, asistido por don Massimino Romero de Lema y por Óscar Sayer, un gran amigo del cardenal que era entonces auxiliar de Freiburg y Brisgau y que luego fue arzobispo y que veranearon muchos años juntos, muchísimos años. Habían estudiado juntos Derecho y son de la misma escuela del Derecho de Múnich, que, para que ustedes se den cuenta, la escuela que Bergdorf fundó en Múnich sostiene que el derecho es teología, que el derecho es teología, no es simplemente un juridicismo, podríamos decir, que no tiene que ver nada con el dato revelado ni con el trabajo teológico que se lleva a cabo en la Iglesia. En 1984 fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela, asistió a la octava asamblea del Sínodo de los Obispos en el Vaticano en 1990 y fue trasladado a la sede metropolitana de Madrid el 28 de julio de 1994. El 19 de septiembre de 1996 fue elegido gran canciller de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, que luego convertiría, pasados unos años, en Universidad Eclesiástica San Dámaso. San Juan Pablo II lo creó cardenal presbítero en el consistorio del 21 de febrero de 1998, recibiendo el título de San Lorenzo in Damaso, que es una iglesia que está justo, no se ve, porque está justo dentro del Palazzo de la Cancellería, del Palacio de la Cancillería, pero que es una iglesia que tiene una cierta relación con España por aquello de que San Dámaso, según la tradición, que no es cierta, era español. Era español. Pero bueno, como dicen los italianos, in un vero e ben trovato. Enviado especial de San Juan Pablo II al noveno Congreso Eucarístico Nacional en Santiago de Compostela en 1999, ha asistido a varios sínodos de los obispos y fue precisamente relator general del que se celebró en 1999. Enviado especial papal a las ceremonias conclusivas de la peregrinación de la Juventud Europea en Santiago de Compostela en España en 2004. Miembro del Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede en el 2004. Como ya hablábamos de la película Cónclave, que no ha visto, pues dice, yo ya con 2 cónclaves en los que he participado ya bastante tiempo, no hace falta ver la película. Bueno, pues ha sido de 2008, en el 4 de marzo de 2008 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal para el trienio 2008-2011 y en el 2011 para el trienio 2011-2014. Asistió a la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en el 2008, sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. También fue enviado papal a las ceremonias conclusivas del año paulino, celebrado el 21 de junio de 2009 en Siria. Y un acto que supongo que le llena de satisfacción y que yo recuerdo con mucha alegría porque trabajé también, fue la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011 en Madrid, que fue una experiencia hermosísima. En Santiago en el 89, sí. Yo en Santiago estaba en la mili, cuando fue, ahí no pude porque estaba en la mili en Cáceres, pero en el 2011 sí, porque tuvimos aquí un apretado programa de actos con la cruz y el icono y luego pues fuimos casi 500 jóvenes, yo también me meto, 500 jóvenes de Jaén que estuvimos en un polideportivo en Aluche, conocido como el microondas, porque era un polideportivo en agosto, allí en Aluche pues hacía un calor que te moría, pero bueno, como estábamos fuera todo el día, y la verdad es que fue una jornada mundial de la juventud hermosísima, con un programa cultural apretadísimo. Yo recuerdo viendo en el Teatro del Canal de Isabel II un auto sacramental maravillosamente representado, un concierto en la calle, en fin, todo el sistema de organización de comidas con los bonos para comer en Foster Hollywood, en McDonald's, en fin, los transportes, una organización que los que somos un poco cuadriculados, pues nos gusta que las cosas se hagan así, ¿no?
Ha sido también miembro de distintos pontificios, consejos y congregaciones, la de obispos, la del Consejo de Cultura de la Santa Sede, y el 28 de agosto de 2014 pasó a ser arzobispo emérito de Madrid. En cuanto a su bibliografía, podemos señalar que en lo que dice Dialnet, supongo que son más, 75 artículos en revistas, 30 colaboraciones en obras colectivas y 26 libros. De los últimos, La familia ante el reto de la secularización, su tesis doctoral ya, Iglesia y Estado en la España del 16. Y bueno, por lo que respecta a la temática de esta noche, pues citar algunos artículos: El magisterio pontificio y la trágica crisis política europea de la década de los años 30 del siglo pasado, en la revista Ius Communionis del año 2024, Libertad religiosa, libertad de la Iglesia, 17 siglos después del Edicto de Milán, también en la misma revista en 2019, El episcopado español y su doctrina sobre el nacionalismo, en 2018, La cuestión de los fundamentos prepolíticos del Estado democrático de Derecho, su planteamiento reciente y su actualidad, en los anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la que también pertenece, La Constitución de 1812, la perspectiva de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa, en la misma revista, en 2011, Lo que nos une y lo que une y lo que separa, a propósito de las relaciones de la Iglesia y el Estado en Europa, y así pues podríamos hacer todavía un elenco que les restaría a ellos tiempo, que es lo importante que sea que hablen ellos. En cuanto al doctor José Francisco Serrano Cejas, ya lo presenté el pasado 24 de abril en esta misma sede. Periodista de raza, como se dice, de raza. ¿De qué raza? Pues el periodista. El periodista bueno, ¿no? Empieza a ser una cara, bueno, es una cara conocida, porque yo me he quedado un poco parado cuando veníamos del seminario para abajo, lo han parado dos personas, y dicen: ¿usted José Francisco Serrano? ¿Y qué tiene? Y ya me han empezado con el interrogatorio: ¿y esto qué? Y vamos, o sea que no solamente hay que ir a Telecinco, a los programas del corazón para ser famoso en España, seguir eso, sí puede ser famoso, seguir al Gran Hermano y a las Islas de las Tentaciones. Eso todavía queda esperanza en este país, todavía queda esperanza. Después de su bautismo de fuego como periodista en Radio Santander de la cadena SER, en la actualidad es editorialista de la cadena COPE, columnista de ABC Cultural, Religión Confidencial, y contertulio del Cascabel de 13 Televisión, que es lo que le está dando esa notoriedad. Es doctor en Ciencias de la Información y licenciado en Periodismo, y por si fuera poco y le sobrara tiempo, estudió también Filosofía, Teología y Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Salamanca y en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Es profesor de varios posgrados oficiales y profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Puerto Rico. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, en calidad de archivero y bibliotecario, y director de la revista Cuadernos de Periodista. Su línea de investigación preferente son la epistemología de la comunicación y de la información, proyecto y producción periodística, la historia del periodismo especializado en información social y religiosa, la historia de la publicística católica en la España contemporánea. Tiene, según Dialnet, 54 artículos en revistas, 67 colaboraciones en obras colectivas, 22 libros, ha dirigido 10 tesis doctorales y ha coordinado también 10 publicaciones. Entre sus publicaciones podemos citar, en edición de Encuentro 2019, La sociedad del desconocimiento, comunicación posmoderna y transformación cultural. En ediciones Palabra 2021, Noticias y algo más sobre la Iglesia. Y el escrito en colaboración con Juan Cantabella, Iglesia y Comunicación en España, apuntes para un tiempo de cambio. También, por lo que respecta a la temática de esta noche, podemos citar su artículo Mayo del 68, cuando el posconcilio se convirtió en paraconcilio, de la revista Debate Actual, Revista de Religión y Vida Pública, 2008. La Iglesia en España desde la Transición, proceso de resignificación de la palabra pública de los obispos, el hecho religioso en España hoy, del nacional catolicismo al pluralismo religioso, obra coordinada por José Ignacio Urquijo Valdivieso y Tomás Calvo Buezas en el 2018. La transición española, del enamoramiento al divorcio social,
en la obra colectiva Derechos Humanos y Construcción de Memoria Cívica, Cultura Democrática y Modelos de Protección en América Latina y Europa, coordinada por Cristina del Prado Higuera. Y luego, finalmente, pues este libro, Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestro día, cuya lectura recomiendo encarecidamente. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de hacer 2 recensiones, una más breve porque me imponían limitación de palabras, y otra ya donde me dijeron lo que quieras. Entonces pues hice 6 folios para la revista antológica Anno del Centro Español de Estudios Eclesiásticos, anejo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Roma, que ya está publicada. Creo que es un libro muy interesante donde, no solamente por el buen hacer literario y periodístico de su autor, sino por el profundo conocimiento que tiene de la Iglesia española contemporánea y de la historia de España, dicho bien, y con una abundante bibliografía, sin ser una obra, digamos, en cuanto a la materialidad digamos, de nivel científico, podríamos decir. Sin embargo, todo se apoya ahí en una amplísima y rica bibliografía y descubre pues aspectos que algunos son conocidos, pero otros sin duda alguna han sido realmente sorprendentes, como alguna vez hemos hablado ya de algún personaje conocido y otro también vinculado a Jaén y a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, como fue don Leopoldo Eijo Garay cuando fue canónigo magistral de nuestra catedral con 20 y pocos años. Pues, y sin más para que hablen ellos, yo empiezo lanzando una pregunta. A mí me llama la atención mucho por el cuasi domicilio que tengo en Roma, canónico, el cuasi domicilio canónico que tengo en Roma. En Italia la Iglesia tiene una presencia que ha sido mucho más omnipresente que en España. Y sin embargo, yo creo que han resuelto muy bien, teniendo en cuenta que a partir de 1870 termina la soberanía temporal de los papas. A partir de 1929 la conciliación entre el Estado italiano y la Santa Sede han resuelto de una manera, yo creo que más airosa y más inteligente, ese contencioso secular que ha podido haber entre la Santa Sede y lo civil, los gibelinos, los güelfos y los gibelinos a lo largo de la historia de Italia. Aquí, sin embargo, José Francisco empieza con la Iglesia en el siglo XIX, y alguien me comentó, dice, ¿qué empieza con la Iglesia en el siglo XIX? ¿Qué tiene que ver eso con la transición? ¿Qué tiene que ver con...? Yo pienso que ciertamente todavía arrastramos del siglo XIX una serie de atavismos, por un lado y por otro, que han marcado las relaciones, y no sé si todavía las siguen marcando, entre la Iglesia, el hecho religioso, y las instancias políticas, culturales e intelectuales de nuestro país. Yo brevemente, en primer lugar, agradecer la invitación a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, a la presentación de don Francisco Juan Martínez Rojas, los buenos oficios de don Juan Rubio y la presencia de todos ustedes. Yo esta noche voy a hacer de periodista. Yo quisiera hacer más de periodista que de autor del libro, por lo tanto voy a hacer de periodista porque entenderán ustedes que hablar de un libro sobre la Iglesia y la transición política española y la clave de las relaciones entre la Iglesia y el poder delante de uno de los protagonistas de ese periodo de la historia, pues sería una osadía por mi parte, ¿no? Respecto al siglo XIX, y ya me da pie don Francisco Juan para empezar a hacerle preguntas a don Antonio. Yo creo que al menos yo tenía una directora de tesis doctoral, María Teresa Ugac, que era discípula de Vicens Vives, que fue mi directora de tesis en Salamanca, que decía que no se entiende la historia del siglo XX en España sin la historia del siglo XIX. Y fundamentalmente decía que hay problemas que parece que no se han resuelto en la historia del siglo XX, y podemos quizá añadir del siglo XXI en España, que comenzaron en el siglo XIX. Respecto a la Iglesia, hay determinados fenómenos que están en el siglo XIX, pueden ser las relaciones entre la Iglesia y el poder desde el punto de vista de la configuración episcopal, como ha marcado, es decir, la influencia de los sucesivos gobiernos que se fueron desarrollando en el XIX a la hora de
elegir determinados perfiles de obispos. También hay otros fenómenos que están en el siglo XIX que siguen hoy, por ejemplo, la división de los católicos y las causas de la división de los católicos. Que fueron agudizadas por el papel de los medios de comunicación. También podríamos hablar de otros fenómenos como el fenómeno del clericalismo en la historia de la Iglesia. Pero, y ahora ya voy a preguntar a don Antonio, y ya empiezo con las preguntas a don Antonio, porque a mí me gustaría que don Antonio, que conoce también muy bien el siglo XIX, nos hablara de cuál ha sido la influencia de los gobiernos, por tanto del poder político, en el nombramiento de obispos en la historia de España a partir del patronato regio y fundamentalmente en el XIX y en el XX. Yo también me sumo a las gratitudes expresadas por don José Francisco y no las concreto más. Yo quisiera responder a la cuestión primera presentada por el señor Deán. La diferencia entre la historia del catolicismo o de la Iglesia en relación con España y la historia de la relación de la Iglesia con Italia tiene unas raíces que están muy en el fondo del modo como se ha vivido la fe católica en siglos decisivos, el siglo XVI, sobre todo el XVI, a finales del XV y del XVI. Es muy difícil separar la formación de la nación española, que es muy anterior a la italiana. Italia está taller. Italia es un Estado unido, pues un Estado constituido de comunidad política, pues en 1870. Pero España es una unidad política que nació con un matrimonio de la reina Isabel de Castilla con el rey Fernando de Aragón en el año 1469, cuando se casaron, parece que fue en Segovia, si no me equivoco. Las historias son tan distintas, aparte de que España tuvo una presencia en Italia militar hasta el siglo XVIII. Milán, todavía el gran acuartelamiento de Milán, se desmanteló a finales del siglo XVIII. ¿No? En todo el siglo XV, pero sobre todo el XVI, en los comienzos, en el arranque del siglo XVI, la lucha en torno al milanesado y Nápoles y Sicilia fue una constante, con Francia fue una constante que afectaba también a los estados pontificios. Los italianos no vivieron la fe católica como la vivimos los españoles. La fe católica configuró el alma de España en 5 siglos largos y en 2 de ellos de una manera tan decisiva que no solo se quedó en configurar y conformar lo que fue la nación española, sino toda Europa, por no decir, por supuesto, la Iglesia. La Iglesia universal, la Iglesia católica, en su periodo moderno, sobre todo en su periodo moderno, no se explica así en España. Yo recuerdo una respuesta del Papa Benedicto XVI, me parece que fue el viaje a Santiago de Compostela y a Barcelona en el año 2010, que le pregunta por España y dice: la historia de la Iglesia católica no se entiende sin España, sobre todo desde su época moderna. ¿Cómo se entiende la historia de la Iglesia católica sin Santa Teresa de Jesús? Es imposible. Es la santa más universal. Bueno, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, en una homilía muy famosa, bueno, todas eran famosas, pero la primera homilía que él pronunció en el viaje de aquellos 10 días increíbles, ¿no? Casi milagrosos, desde el 31 de octubre del año 1962 al 9 de noviembre, que concluyó, por cierto, en Santiago de Compostela, en la homilía de la misa del día 1 en Ávila, el altar estaba colocado teniendo como espalda la muralla, dijo así, más o menos lo siguiente, no lo digo literalmente, pero en sentido: después de la Virgen, la mujer que más amó a Jesucristo en toda la historia de la Iglesia ha sido Santa Teresa de Jesús. A él no le gustaba nada que le dijese Santa Teresa de Ávila. Siempre decía, no, de Ávila, no, de Jesús, no. Y luego Benedicto XVI, y lo supe por su secretario, cuando le preguntan cuál es el santo preferido de Benedicto XVI, San José. ¿Y la santa? Santa Teresa de Jesús. Y luego, ¿se puede entender la historia del catolicismo mundial sin San Ignacio de Loyola? Bueno,
sí, probablemente el libro más leído, más meditado, más influido en la historia de las almas, desde el siglo XVI hasta hoy mismo, es el libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Probablemente el segundo libro más editado en toda la historia de la literatura universal, después de la Biblia. Es verdad que los jesuitas no se deciden a promover que sea doctor de la Iglesia, yo no lo entiendo, porque debían de promoverlo. Si hay alguien que digno de ser doctor de la Iglesia Universal es San Ignacio de Loyola. Entonces, claro, llegamos a la supermodernidad, a la contemporaneidad. Italia, pues, a las pocas décadas de su nacimiento nacional y político, se convierte en la cuna del fascismo, ¿no? Con unas décadas políticas de lucha contra la Santa Sede, porque el Papa nunca aceptó la invasión de los Estados Pontificios hasta el año 1527, me parece, 29, ¿no? Con los tratados de Letrán. Y la reacción de ahora el Beato Pío IX, después de la invasión de los Estados Pontificios, es hacerse prisionero del Vaticano y, como los obispos italianos, dar la consigna de que no se puede colaborar con la Italia que nacía teniendo como punto de partida Milán, ¿no? Y el reino piemontés. La famosa palabra non expedit, no conviene, ¿no? Bueno, pues eso nos ha configurado también, pues, decisivamente. España, de esa última, ya paso a contestar aquí a don José Francisco. Hombre, España tiene la pasión con la que se ha vivido la fe en España no tiene equiparación alguna. En toda la historia moderna de la Iglesia, yo diría de Europa y del mundo, es inseparable de cómo vivió España la fe católica y la unión católica y las raíces católicas de la nación. Pero es que hay que tener en cuenta que España nace de 8 siglos de reconquista. Yo aconsejaría que se leyese el libro, porque no es un autor que no tiene, que no tiene color político, ¿no? Don Julián Marías, su libro España Inteligible. Al final, bueno, pero es un libro interesantísimo. Claro, es una historia singular, absolutamente singular, que diríamos eclosiona de nuevo con la invasión napoleónica y la lucha por la independencia, y después un siglo dramático, porque es que era mucha historia, muy grande historia la que estaba detrás de ese siglo de la modernidad y del buen tono, ¿no? El siglo muy optimista fue el 19, ¿no? Pero hemos perdido América. Julián Marías dice: España dejó de ser lo que era cuando América se separó y se independizó. Entonces ya, o sea, la historia de España ha sufrido un golpe tremendo, ¿no? Y luego, pues, el panorama político de la España del 19 hasta el año 1851, con el concordato que se celebra entre la reina doña Isabel y Pío IX, recién elegido Papa. Bueno, es una historia de persecución a la Iglesia, ¿no? Una desamortización tardía en relación con la desamortización europea. La desamortización europea, sobre todo dentro de Europa, es de 1803, que no la hace Napoleón, la hacen los propios alemanes, o los alemanes austríacos, diríamos ahora. Y en España está desde los años 30, de una manera radicalísima, ¿no? Cuando se firma el concordato de 1851, 2/3 de las diócesis españolas no tenían obispo. La región llamado gobernador eclesiástico, que era un sacerdote, ¿no? Que tenía que hacerse cargo primero de los religiosos, de los monjes que andaban desperdigados por todos los caminos de España, casi como mendigos en muchos casos, ¿no? Pero un mínimo de orden en aquella situación de un caos casi institucional, y habría que dividir la historia, diríamos, de la Iglesia en España del 19, antes de 1851 y después de 1851. Yo creo que el episcopado
episcopado, ya contestando a tu pregunta concreta, en términos generales fue un buen episcopado. O sea que el régimen de nombramiento de los obispos estaba condicionado decisivamente por la recuperación del derecho de patronato, ya no se hablaba de patronato, del derecho de presentación de los reyes respecto al obispo que iba a ser nombrado para la diócesis concreta que fuese, y que era vinculante para la Santa Sede, salvo que hubiese objeciones respecto a que lo cumpliese con las notas o las cualidades personales y de estudio que exigía el derecho canónico. Yo creo que, bueno, desde el punto de vista formal, jurídico, eso se respetó siempre. Otra cosa es que hubiese detrás de la negociación previa a la virtual disolución concisa y bien en tu libro, entre los distintos grupos políticos a la hora de decidir quién iba a ser presentado para obispo. Pero recordando muy someramente la figura de los obispos españoles, sobre todo los grandes obispos y cardenales del último tercio del siglo XX, por cierto, los obispos españoles jugaron un papel muy importante en el Concilio Vaticano I, no tanto como el Concilio de Trento, pero es lo más importante que el Concilio Vaticano II. Pues fueron grandes figuras. Y creo que tuvieron sensibilidad para los problemas de esa España que nacía después de la restauración de la monarquía con don Alfonso XII, la Constitución de 1876, ese Estado que quiso ser liberal en el sentido mejor de la palabra y de las realidades europeas de entonces. Pues no se puede olvidar que Alemania estaba bajo la voluntad de Bismarck y de los prusianos. La Iglesia Católica estuvo perseguida. Desde el año 1880 más o menos, hasta 1814, la Iglesia Católica en la Alemania del Segundo Reich estuvo perseguida. Estuvieron en la cárcel simultáneamente más de 12 obispos. Ellos el cardenal arzobispo de Colonia, varios años. Hombre, al lado de esa iglesia mártir, diríamos, que tiene mucho que ver, hago un paréntesis entre el catolicismo histórico en Alemania y el protestantismo. Baviera es católica, pero formaba parte de la nueva Alemania Unida, pero que era una minoría territorial y una minoría también de población católica. La mayoría venía determinada por Berlín y por Prusia, que era un estado potente y con una capital muy dinámica ya, incluso desde el punto de vista económico. Por lo tanto, termino, es un rollo muy grande, quiero ir a adelantar a ustedes ahora. El episcopado español, que comenzó a ser nombrado por el sistema diseñado en el Concordato de 1851 y que dura hasta 1931, pues habría que hablar ya de otra etapa. Yo creo que es muy buen episcopado. Son 13 mártires, obispos españoles, ¿no? Hombre, un episcopado que da 13 mártires no puede ser malo. Sí, si le parece, vamos ya a la transición. Y la primera pregunta es, ¿la Iglesia en España pudo contribuir a la transición política porque ya había hecho su transición? Y la segunda pregunta que quiero hacerlo es, ¿por qué se ha minusvalorado el papel de la Iglesia en la transición política, quizá ahora de forma intensiva en este momento en el que probablemente estamos en un segundo proceso de transición? Bueno, hombre, hablar de transición interna de la Iglesia no creo yo que sea lo más preciso, ¿no? O lo más de acuerdo con la realidad vivida. La Iglesia, toda la Iglesia universal, España, la Iglesia en España, necesariamente y forzosamente, no forzosamente, no, necesariamente y voluntariamente, y creo yo con ilusión, con esperanza, vivió el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II celebra su primera sesión en octubre del año 1962 y concluye en diciembre del año 1965. El Vaticano II no supuso solamente para España una novedad pastoral que no dogmática. Diría yo,
pues un halo primero de ideas, de experiencia teológica, de experiencia pastoral, de experiencia misionera, por una parte inédito, pero por otra parte que traía raíz desde esa larga historia de la Iglesia a partir de Trento hasta el siglo XX. Y claro, supuso para toda la Iglesia una especie de necesidad de actualización litúrgica, actualización, el ministerio de la palabra, la predicación, la catequesis, hasta la teología. El Vaticano II es un gran fruto de una gran teología que estaba latente y que estaba ya influyendo mucho en las generaciones jóvenes de sacerdotes, profesores de teología y también de laicos. El laico en la Iglesia de finales del XIX y del XX juega un papel importantísimo en la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues ese mundo nuevo que estaba latente, quizá para eso hay que leerse algo de Benito XVI, de Ratzinger, alguno de sus lecturas y de sus relatos del Vaticano II, ¿no? Para entender. Incluso este último artículo que ha salido de él en el libro este que he editado por Livio Medina y eso, bueno, Granados. Es muy interesante ese artículo del Papa Benito XVI. Bueno, la Iglesia, nuestro episcopado, el del Concilio Vaticano II, en términos generales fue valorado como un poco el que quería conservar todo lo rico de la historia de la Iglesia de los siglos anteriores. Había un problema grave para el episcopado español, grave en sí mismo, desde el punto de vista grave para toda la Iglesia católica, muy especial para España, que era el problema de la libertad religiosa. Es decir, el ideal de Estado, el ideal de un Estado en sus relaciones con la Iglesia era el Estado confesional. Incluso la doctrina del magisterio de un gran papa, León XIII, se mantenía, bueno, y se mantuvo hasta Pío XII inclusive, ¿no? Pío XII es el que empieza a valorar el principio, el factor de la libertad con mayor insistencia, muy delicadamente, pero con mayor insistencia, que se hacía en realidad práctica de la Europa nacida y salida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, España, como siendo un Estado confesional, fue un Estado confesional hasta 1931, 1931 al 36, fue un Estado radicalmente laicista, luego 3 años de guerra civil. El Estado que sale de la victoria de la guerra civil, pues se configura como un Estado confesional, y el Concordato de 1953 consuma la confesionalidad del Estado sobre la hipótesis sociológica de que el pueblo español, la nación española, a pesar de esa guerra, en fin, tan tremendamente dolorosa que hemos vivido, pues era un pueblo católico, un pueblo de bautizados, ¿no? Una historia que le había marcado la comunión y la fe católica de todos sus antepasados, como usted de Recaredo. A veces se hace broma sobre eso, pero eso es así, ¿no? Y claro, y ahora la libertad religiosa. ¿Y cómo se entiende la libertad religiosa? El Concilio entendía la libertad religiosa en un sentido estricta y exclusivamente jurídico, ¿no? El Concilio dice que el Estado no puede imponer, que la tradición de la Iglesia, que la tradición de la Iglesia, la tradición que viene de su propia fe y de aspectos esenciales de su fe, siempre se afirmó: la fe no se impone, la fe se propone. Creer es algo que tiene que ver decisivamente con la libertad de la persona, y no se puede imponer a nadie la fe. Decía muy bellamente Juan Pablo II en nuestro encuentro, el encuentro final de él con España, que fue la noche del 3 de mayo de 2003 en Cuatro Vientos, decía a los jóvenes: la fe no se impone, se propone. Bueno, pues esa fue la doctrina de la Iglesia siempre, en relación con la relación poder, más o menos bien interpretada, más o menos bien conseguida, entre poder y libertad a la hora de querer, de decir sí a la palabra.
Estado era confesional. No era un Estado confesional en el sentido que perseguía otras religiones, no, pero les impedía un desarrollo, diríamos, social, público, sin limitación alguna. Eso le impedía. Toleraba que hubiese otras comunidades de fe cristiana no católicas o de otras religiones. Para el episcopado español era un problema, ¿no? Por una parte, el ideal de la unidad católica pues era difícil de desprenderse de él. Por otro lado, la idea sociológica de España no era la de una sociedad homogéneamente católica. La de mi juventud, la de los años entre el año 59 y 70, 71, pues, en fin, Alemania por supuesto no lo era, ¿no? Pero Baviera tampoco, pero España tampoco. Entonces, el imperativo de que la doctrina del Concilio Vaticano II, que dice que jurídicamente el Estado no puede imponer ninguna religión a nadie, no solo ninguna religión, sino que ninguna tesis que tenga que ver con los principios, con las verdades fundamentales del hombre, pues había que aceptarlo y era bueno para aceptarlo. Pero también decía que la sociedad, sin embargo, no se debe de contentar solo con ser plural, sino que debe buscar la verdad. La persona tiene la obligación de buscar la verdad. Y en sus relaciones sociales y la configuración de las realidades sociales, tratar también de buscar y cultivar cauces de búsqueda y encuentro de la verdad. Entonces, eso fue lo que en el fondo permitió que los obispos españoles se convenciesen de que había que aceptar plenamente la doctrina del Vaticano II. Ellos también habían votado que sí. Y eso incidió decisivamente, naturalmente, en la transición española. Don Antonio, hay dos cuestiones que quiero preguntarle una de ellas. Una, la contribución de la Iglesia a la reconciliación de los españoles. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de esa contribución de la Iglesia, digamos, al abrazo de los españoles? Y segundo, quisiera entrar después en la Constitución, es decir, ¿cuál fue el papel que jugó la Iglesia? Porque se habla, lógicamente, del papel del cardenal Tarancón, y tenemos que hablar del cardenal Tarancón, pero también se habla de un grupo de obispos que se oponían a la Constitución, y ahí se habla de la figura de don Marcelo. Entonces, primero, la reconciliación de los españoles, y segundo, el papel de la Iglesia respecto a la Constitución española de 1978. La contribución de la Iglesia a la gran reconciliación de los españoles, yo creo que comienza ahí, desde el momento de sus mártires. Y eso significó no como un momento de sentirse herida en relación con la otra España o otra España distinta, sino todo lo contrario, como una ocasión para vivir ese gran don del perdón y la misericordia que la fe nos hace, digamos, casi beber de la sangre del corazón de Cristo crucificado, ¿no? Yo de niño no he vivido otra cosa, de joven seminarista tampoco. Ya de universitario, incluso activamente estábamos en que efectivamente había que superar el problema de las dos Españas, ¿no? Eso era la vida corriente, ¿no? Que nosotros vivíamos en nuestra formación de seminaristas, que se vivía en las parroquias, la que se vivía en las grandes asociaciones, la Acción Católica, por ejemplo. Y el episcopado español, yo creo que también contribuyó a ello, ¿no? Habría que ver cómo, por ejemplo, las declaraciones de lo que se llamaba la Comisión de los Metropolitanos Españoles, que presidía el arzobispo de Toledo, tuvo un secretario, donde el jovencísimo obispo de Solsona, el señor Pepe Tarancón, y luego a partir al final del concilio, pues evidentemente el episcopado tenía que promover y apoyar a fondo, ¿no? la implantación del principio de libertad religiosa unido a las otras libertades políticas, libertades constitucionales, ¿no? Pero sin romper España, sin
provocar digamos, ningún enfrentamiento nuevo, sino por vías de paz y vías de concordia. Y para ello, incluso desde el punto de vista doctrinal, de las ideas y del pensamiento, hay que recordar se llama Historia Pastoral o así, de Iglesia y Comunidad Política del año 1973, un documento decisivo para entender la aportación del episcopado español y de la Iglesia al proceso de la transición española. Primero, porque se reconoce que efectivamente España sociológicamente ya no era un país religiosamente homogéneo, ¿no? La España católica, pues, era históricamente sí. En el momento presente que se escribe y se publica el documento sobre Iglesia y Comunidad Política, pues ya no era así. Pero tampoco había que renunciar por parte de la Iglesia a toda su historia espiritual, doctrinal, teológica, etcétera, que había aportado a la historia común de España, pero que había que verse ya la realidad plural de España, no para desentenderse de ella, sino por lo contrario, como un acicate para llevar el Evangelio proponiéndolo a esa otra España, o a esos otros españoles que ya vivían en otro mundo de ideas, religiosamente hablando, o éticas, o morales, o políticas. Con lo cual yo creo que se hacía una contribución, bueno, de calidad doctrinal, de calidad de pensamiento y de cultura para lo que después fue la transición desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista político. Y con respecto a la Constitución, bueno, claro, yo era obispo cuando un obispo muy joven, en fin, los señores cardenales, entonces para un servidor eran unos personajes muy importantes, ¿no? Vamos a ver, la mayoría, la Asamblea Plenaria del Episcopado Español publicó una nota en la que se dice que los católicos podían votar la Constitución, que no había ninguna objeción moral desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia para votar la Constitución. No se decía que tenían obligación de votarla, pero tampoco se decía que tenían que no votarla. El católico tiene que ser responsable y que vote, en conciencia. El texto no está en contra de la doctrina católica, ¿no? Porque podía ser, desde un punto de vista de una teoría del Estado, o de una teoría general del derecho constitucional, pues mejorar cosas, sí, pero se podía votar y desde ese punto de vista de la responsabilidad de cada uno, pues tenía que verlo. Se trataba de un momento de mucha importancia, de cara al bien común y de cara al futuro de España. En fin, esa fue la postura de la Asamblea Plenaria. Hubo un pequeño grupo de obispos, entre don Marcelo, que no dijeron que no se podía votar, pero apuntaron a ciertos aspectos que les parecía a ellos que estaban insuficientemente tratados en el texto constitucional, y concretamente el artículo de la Constitución que se refiere al derecho a la vida, también el 27 respecto a la libertad de enseñanza. Personalmente creo que no estaban muy acertados. Me parece que el artículo 27 de la Constitución, que fue el final de un tira y afloja de don Fernando Abril Martorell por la parte de la OCDE y de Alfonso Guerra por parte del Partido Socialista Obrero Español, que me parece que es muy buen artículo. Muy buen artículo. Todo se puede usar mal, pero no es fácil usar para lo que piensa en católico el problema de la cuestión de la enseñanza y soluciones para ella, encontrar fórmulas mejores en el momento actual de la vida social, de la vida social de España y de Europa. Y luego que no se hiciese alusión que la palabra de Dios no estuviese en la Constitución. Mejor hubiera sido, ¿no? Pero se podía votar. Es decir, tampoco eso garantiza que después de la vida constitucional y la vida social en sus distintos aspectos que iba a encarrilarse por los cauces de una moral y de una ética nacida de la fe o nacida de la gran experiencia cristiana.
Por lo tanto, es verdad que hay un texto constitucional contemporáneo, que es la Ley Fundamental de Bonn, la ley fundamental, o sea, la Constitución vigente en Alemania, del año 1949, que comienza conscientes delante de Dios. O sea, el texto comienza diciendo delante de Dios y sirviendo al pueblo alemán más o menos. Si hago un poco de memoria me saldría la fórmula, pero no vamos a hacer aquí. Bueno, no estaría mal, pero es que a lo mejor no era capaz de decir que delante de Dios iban ellos a aprobar un texto constitucional. En Alemania en el año 49 era fácil, porque la tragedia había sido tan enorme y la explicación de esa tragedia estaba tan compartida a la hora de diagnosticarla por el 80 o 90% de los alemanes, que era decir, hombre, hemos negado a Dios radicalmente en nuestra historia de los últimos 30 años. ¿Y cuál fue el resultado? La tragedia nacionalsocialista y la guerra. ¿Vamos a construir una Alemania sin Dios? No. Era otra la situación nuestra en el año 1978. Por lo tanto, eso fueron las objeciones, pero decir que ese grupo de obispos se opuso a la Constitución, yo creo que es falsa. Don Antonio, en 1982 llegó el Partido Socialista al poder. Que conste que estoy siguiendo el íter de los capítulos fundamentales del libro para que ustedes se vayan haciendo idea del trasfondo. ¿Cómo se recibió la llegada de los socialistas al poder y cómo fueron las relaciones de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal con los socialistas? ¿Y usted puede contar alguna anécdota de sus reuniones con Alfonso Guerra, la Comisión Mixta de Relaciones entre la Iglesia y el Estado con los socialistas? Fue primero de respeto positivo a la decisión del pueblo español en las elecciones de 1982 de partidos. El programa del Partido Socialista con el que se presentaron las elecciones no era entusiasmar en ciertos aspectos al episcopado español, pero también ese programa fue reformado. Es que la renuncia al marxismo como parte sustancial del programa y de la doctrina del Partido Socialista viene después de las elecciones, no vino antes. Y claro, con ello pues ya la posibilidad de una relación positiva estaba dada, ¿no? Es verdad que en el problema relativo a la aplicación del principio de libertad de enseñanza, pues el debate fue constante y continuo. Y nunca estuvimos satisfechos. Es decir, nos parece que el artículo 27 se podía desarrollar de otro modo, ¿no? Pues en sí mismo el artículo 27 de la Constitución era susceptible de una buena aplicación desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia sobre la enseñanza, tal como lo había expuesto el Vaticano II. De todos modos, no nos podíamos quejar tampoco de una forma, digamos, levantisca, diría yo, no, se podía cooperar, se podía colaborar y se trató de hacerlo así. La fórmula de la escuela de la escuela concertada no es que satisficiese mucho entonces a la FERE ni a un grupo de obispos españoles, antes lo que mandaba un servidor, pero bueno, no estaba mal del todo tampoco. Aparte de que después hubo una sentencia del Tribunal Constitucional del año 85 que deja las cosas en su sitio. Había que volver a ella y cumplirla, porque aclara bien que hay derecho no solo a la libertad personal o familiar de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y concretamente la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos, sino que también tienen derecho a crear centros de educación primarios de cualquier nivel, un ideario propio que hay que respetar y que no puede ser condicionado por ninguna intervención administrativa negativa. Por ejemplo, usted hace un colegio católico, una universidad católica, pues sobre todo en primera y segunda enseñanza, pues la financiación la va a tener usted difícil. Eso lo excluye claramente la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985. Es decir, que había y hay unas posibilidades de base
podíamos avanzar y podíamos avanzar mejor. Y luego, digamos, en esos aspectos de moral social, de configurar una sociedad más justa, más solidaria, pues había coincidencia en los principios. Don Antonio, ¿hubo alguna asignatura pendiente en la historia de la Iglesia en España contemporánea de la Conferencia Episcopal hasta un determinado punto de la historia, que fue la cuestión del terrorismo? De hecho, uno de los grandes conflictos que tuvo la Iglesia la tuvo con el gobierno del Partido Popular, en concreto con José María Aznar, a propósito de aquel pacto antiterrorista. Y esta cuestión de alguna forma se solventó, pero hay otra cuestión relacionada con el terrorismo, que es la cuestión del nacionalismo. Bueno, yo creo que ese conflicto con don José María Aznar no lo tuvimos. Es decir, un conflicto. Tampoco nadie nos pidió a nosotros que firmásemos el pacto antiterrorista. Yo era presidente de la Conferencia Episcopal entonces, y nadie me dijo a mí ni a ninguno de los que formaban parte del comité ejecutivo que nos pidiesen: firmen ustedes el pacto antiterrorista. Nos parecía bien, pero la Iglesia no es un agente político más, no es un agente político, no es un factor político, por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer en la Iglesia era, pues, aclarar y motivar una renovación de la conciencia moral de todos, sobre todo en los países donde el terrorismo había nacido y donde había golpeado más intensamente y más frecuentemente, aunque no solo en ellos, estamos hablando del País Vasco, sino en toda España, ¿no? Y lo que sí hacía falta era que la Iglesia, el Episcopado español, pues aclarase el problema de la relación entre la conciencia cristiana y el terrorismo, que a veces se justificaba con argumentaciones nacionalistas. Y esa cuestión se quedó, creo yo, aclarada en la exhortación pastoral sobre el terrorismo, sus causas y sus consecuencias, de noviembre del año 2012, donde la primera parte se analiza el fenómeno del terrorismo, sea cual sea el lugar o la forma o la circunstancia histórica que se plantea, que siempre es detestable. El terrorismo no tiene justificación alguna, nunca. Y luego su forma como se presentaba en España, sobre todo concretamente en el País Vasco, en que decía el episcopado, no se puede justificar el terrorismo en el País Vasco por la concepción, la teoría del nacionalismo tal como se expone por los partidos políticos vascos, etc. Más aún, decíamos, el nacionalismo totalitario, el nacionalismo secesionista no es conciliable con la doctrina moral católica. No solo en España, como es el terrorismo, no solo en España, sino en cualquier parte del mundo. Y tenemos muy en cuenta, y recordamos muy bien, la carta de Juan Pablo II, el episcopado italiano, en el caso de la Padania. El Papa Juan Pablo II se dirige a los obispos italianos invitándoles a que promuevan la unidad de Italia, que no pierdan ese valor de la unidad de Italia, y que él lo va a hacer y que va a rezar por ello. Teníamos, por lo tanto, digamos, unos datos doctrinales claros y teníamos un aliento de la postura y la actitud que había tomado Juan Pablo II respecto al problema de la Padania en Italia. Por mi parte, una última pregunta, quizá para dar pie a la pregunta del público. Don Antonio, la percepción que se tiene desde el punto de vista histórico es que la Iglesia era una voz en la sociedad que tenía algo que decir y que se le escuchaba. ¿La Iglesia en este momento no está demasiado en silencio? ¿La Iglesia en este momento no parece que está muda? Pero yo estoy hablando, ¿no? Bueno, pues hombre, las épocas de la historia de la Iglesia son a veces muy distintas y muy diferentes. Yo no trato de comprender a mis hermanos, aunque yo soy ya casi el abuelo, ¿no? Como padre muy mayor de los obispos españoles actualmente, ¿no? Pero hay que comprenderlos también, ¿no? Muchas gracias.
Sí. Bueno, yo creo que tener aquí a don Antonio María es la oportunidad para que cualquiera de ustedes quieran preguntarle cualquier cosa. Ya tenemos ahí un primer voluntario. Adelante. Voy a levantar porque me oigan los detrás. Mi pregunta es la siguiente. Habiendo trabajado, como me conocen todos los de Jaén, en el campo de la causa de los santos, y más todavía, como ya le he recordado a usted, señor cardenal, que me ha alegrado enormemente verle, aquí entre nosotros, tengo un tío seminarista mártir, beatificado en la beatificación de 533 mártires de Tarragona. He podido percibir, porque he tenido que hacer consulta a muchos, y prácticamente los que están ahora a punto de ser beatificados en el proceso de aquí de Jaén, sacerdotes y laicos, pues he ido examinando a los familiares, he ido pueblo por pueblo, etc. He visto una reacción bastante fría en el clero, no voy a decir el obispo, pero sí en el clero una reacción bastante fría, que lógicamente se la comunican a sus feligreses, cuando se trata de hablar de los muertos. ¿Quién era? Hasta la muerte de Franco no se hablaba de muerte, porque ahí todos eran caídos por Dios y por él. Pero a partir de la muerte es cuando, cosa también bastante significativa, es cuando se empieza a hablar de los mártires y a trabajar sobre ellos. Y ahora hay una reacción a nivel parroquial. Bueno, ya las parroquias que tienen la gracia de tener algún beato dentro de, les voy a decir, Villanueva, del Arzobispo, Orcera, Mancha Real, Marmolejo, Rú, algo. Claro, a mí me tiene que ahora el día 23 vamos a tener una reunión de la asamblea de una asamblea de la Asociación Beato Manuel Aranda, en mi pueblo, que es una aldea de unos 300 o 400 habitantes. Pues, pero todo esto no tiene nada que ver, porque la mayoría me conoce. Para el tema que yo pregunto, ¿por qué esa reacción, vamos a decir, timorata? En algún caso, hasta contraria, con gran dolor, ¿verdad? Sacerdotes estupendos, pero no nada de esto, Y cuando íbamos a los pueblos, pues era muy difícil que nos sacaran en algún caso. ¿Por qué esa reacción? Bueno, ya está. Bueno, yo no conozco a los señores curas de Jaén, no puedo decir nada. Pero lo que percibo en la diócesis de Madrid, he percibido, sí que hay interés, y mucho. Los sacerdotes están ayudando, pero mucho muy bien. Yo no sé, además las impresiones son siempre muy relativas. Lo digo en gallego, no cree usted que no tiene su importancia. Es que un gallego se escapa de esa manera. No. Por una parte, lo que sé, No, hombre, Francisco Juan quiere plantear otra pregunta. Se lo planteo a los dos. A mí me ha llamado la atención, con motivo de un simposio que hubo sobre Pío XII y el jubileo de 1950. He estado trabajando en el Archivo Vaticano. Recientemente. Sí, el simposio fue en noviembre, con el Pontificio Comité de Ciencia Eclesiástica del Vaticano. Yo hablé sobre España. Para el texto estuve en enero en Roma, trabajando, que no había trabajado nunca, en el archivo de la sección segunda de Secretaría de Estado, en la Torre Bocha. Y me llamó mucho la atención que era un tema colateral, me llamó la atención el proyecto para crear la diócesis de Linares, de 1946, que detrás estaba, evidentemente, don José Juan Mesía, que era de Linares y era el embajador, el primer embajador de Franco, hasta con su mapa y todo, cómo se dividía la diócesis, una cosa muy curiosa. Bueno, evidentemente se desechó.
Pero el informe de don Rafael García de Castro es graciosísimo, un santanderino. Bueno, me llamó mucho la atención, viendo toda la documentación, el interés del gobierno de Franco en recuperar el derecho de presentación. Hay una carta de Franco de 1940, recién, lamentándose con Pío XII, diciendo: con lo que hemos hecho por la fe y por la Iglesia, que la hemos salvado y no nos reconocen estos derechos consuetudinarios, porque el concordato sigue en vigor. Claro, el gobierno español decía: el concordato de 1851 sigue en vigor. La Santa Sede decía: no, en 1933 la República renunció a él. Y por lo tanto ya, y ahí hay un tira y afloja, que se llega al acuerdo del 41 y en el 43, en el 42 se empiezan a nombrar obispos, ¿no? Pero luego eso mismo continúa con el Vaticano II, cuando Pablo VI le pide 2 veces a Franco que renuncie al derecho de presentación, aunque había cambiado la modalidad, no era ya... se hacían las perras y todo eso que hacían los obispos, presentaban las escenas. Bueno, el concordato del 51, yo creo que la República me llegó a denunciarlo, no lo cumplió. Hay un informe de Tardini donde dice que desde el 33 la Santa Sede ya se le había hecho saber... Pero no hubo renuncia expresa por parte del gobierno español. Pero no lo cumplían, vamos. Pero por ejemplo, la Santa Sede empezó a nombrar directamente a los obispos. Claro, porque de facto... Fue Gomá, pero no un acto, diríamos, previstos en el derecho internacional de denuncia del concordato, no se preocuparon ni siquiera de hacerlo, ¿no? O sea que... Y luego en el 38, el gobierno de Burgos, en sus primeras, el primer anuncio de Cicognani, no, Antoniuti fue delegado apostólico. Sí, pero Cicognani viene más tarde. En cualquier caso, en el 38, el gobierno de Burgos ofrece a la Santa Sede la reanudación de las relaciones Iglesia-Estado de acuerdo con el concordato del año 51. La respuesta de Santa Sede es que consideran el concordato ya anulado, es decir, que había que, por lo tanto, pues hablar de nuevo cuando fuese sobre otra posible, la formulación de un concordato nuevo. El interés central de esa actuación del gobierno de Burgos era el rompimiento de los obispos. Entonces, según los argumentos según la regulación del año 51, el jefe del Estado presentaría un candidato solo para la provisión de la diócesis correspondiente y la Santa Sede tenía que aceptarlo, ¿no? Entonces, eso lo rechazó la Santa Sede. Entonces, hizo una negociación que termina en el acuerdo del año 41, donde el sistema se reformula a fondo. Ya no es un derecho de presentación, es un derecho de intervención en el nombramiento de los obispos, pero no un derecho de presentación tal y como se había elaborado y se había reformulado hasta el año 51 en España y en otros países del mundo. El derecho de presentación era la fórmula habitual de todas las monarquías europeas en el nombramiento de los obispos de la Iglesia Católica prácticamente desde el siglo XVII y XVIII. Y se formula de la siguiente manera: el nuncio y el ministro de Justicia preparan una lista de 6 nombres para la diócesis vacante. Esa lista va a Roma, pueden añadir algún nombre más a la lista de la Santa Sede, y luego de esa lista final, la Santa Sede, el Papa, la Santa Sede, elige 3. Y de esos 3, el jefe del Estado puede elegir uno. Claro, eso era ciertamente un cambio, creo que sustancial respecto al sistema anterior. Yo no sabía de que hubiera habido una protesta del año 50 o una queja de que no se... 40. Apenas terminada la guerra. Claro, el 40, bueno, eso ya entonces estamos de acuerdo. Hicieron incluso el Estado hizo, que está allí, un claro, folleto impreso, justificando políticamente el derecho del gobierno. Y salió la fórmula del año 41 que estoy yo ahora detallando, ¿no? Y luego el 53, el concordato del 53, pues ya se consagra la fórmula. Y que está vigente hasta el año 76. El acuerdo que se firmó en junio del 76 se llama Acuerdo Básico, ¿no? Donde la Santa Sede, el Estado español, renuncia a los derechos que tuviesen al nombramiento de los obispos, y la Santa Sede renuncia al derecho del fuero de los clérigos. En fin, no sé, yo sé que...
Yo hay una cuestión que no le he preguntado y que está relacionado con esto, que cuenta don Marcelino Oreja, del primer Consejo de Ministros con el rey, que el rey plantea, pero ¿cuál es el problema con la Iglesia? Y le dicen la cuestión de la presentación de la elección de los obispos, y entonces el rey dice, pues resuelva esta cuestión. Yo no le he preguntado por, digamos, un actor determinante del proceso de la transición política, que es el rey, que es la monarquía, que es el rey Juan Carlos, las relaciones de la Iglesia con la monarquía, con el rey Juan Carlos y con Felipe VI. Yo creo que fueron, es decir, desde el punto de vista político, estrictamente hablando, la relación de la Iglesia con la monarquía no es la de los siglos de la modernidad, el siglo XVII, el siglo XX. Es un Estado no confesional, por lo tanto la relación de la Iglesia Católica con la monarquía y con el jefe del Estado es de respeto y de estar dispuestos a servir pastoralmente a la casa del rey y luego pues respetarlos, no teníamos... Ya desde el punto de vista más inmediato y más personal, sobre todo en relación con los grandes actos públicos de la Iglesia, tanto el rey don Juan Carlos como doña Sofía, como don Felipe y la reina, pues han estado siempre muy dispuestos a participar en ellos, ¿no? Yo tuve en Santiago de Compostela, teníamos la ofrenda del rey de España en dos años, en dos ocasiones en el año, el día de Santiago de Compostela, el 25, que cuando coincidía con Año Santo siempre vinieron los reyes a hacer la ofrenda personalmente. Luego el 30 de diciembre, fiesta de la tradición del apóstol, que nunca han venido, siempre delegaban, y en los años que no eran santos también delegaban. Y eso sigue vigente hasta ahora. Y cuando las JMJ, pues las dos, en fin, en el año 89, los reyes fueron a recibir al Papa a Santiago, estuvieron el primer día con el Papa, luego al final del acto sobre Europa en la Catedral de Santiago, el 9 de noviembre, ahí estuvieron los reyes, todo el gobierno español, despidieron al Papa en la Bacolla, y luego el año 2003, que vino de nuevo a Madrid a un acto, la canonización de 5 santos españoles en la Plaza de Colón, y la noche anterior una vigilia de Mariana y de la familia con los jóvenes en Cuatro Vientos. Pues ahí estaba el príncipe, los príncipes, toda la familia real, los padres no, pero la misa de Colón sí. Y luego había el 2011, la Conteúja del 2011, la dieron la Santa Madre Benito XVI. Luego los príncipes estuvieron en la noche de la famosa tormenta, de la víspera del domingo final de la jornada mundial, y los reyes estuvieron presentes en la misa del día final. La relación siempre ha sido muy cordial, respetuosa y muy cordial. Sí. Señor Cardenal, no quería perder... No, Marco, adelante. Perdón. Adelante, Antonio. Señor Cardenal, no quería perder la oportunidad de estar usted entre nosotros, y ya que ha entrado en profundidad mi querido José Francisco, en preguntarle por un tema, bueno, que es muy recurrente en la sociedad española y en la sociedad, digamos, universal, en torno a la figura del Santo Padre, del Papa Francisco. Usted sabe, como yo, aunque sea lucense, que hay una corriente favorable al Papa Francisco, incluso dentro del seno de la propia Iglesia, y bueno, muy emblemática y poderosa, y también una corriente en contra. Me imagino que usted va a decir que está, como buen lucense, está en la equidistancia, pero me gustaría saber qué opina de ese estado de opinión que no sé si hace daño o no a la Iglesia. Me gustaría conocer por lo menos su... Hombre, la división de opiniones en la Iglesia sobre aspectos fundamentales de su vida no hace bien. Y segundo, es el Papa. Conta. Ya, señor, que usted, siendo un grupo, que casi toda la noche en esa línea. Don Francisco, adelante. Una pregunta muy simple. ¿Qué postura tomó o debió de haber tomado la Iglesia con los curas vascos que apoyaron a los terroristas?
Perdón que no lo estaba atendiendo. El papel de la Iglesia con los curas que apoyaron a los terroristas en el País Vasco. ¿Qué postura tomaron o debieron de haber tomado la Iglesia? Vamos a ver, la Iglesia no es un todo, organizativamente hablando, incluso constitucionalmente hablando, no es un todo. Los curas dependen de su obispo y el único que puede intervenir en ese caso es el obispo de Roma, es el Papa. Los demás obispos somos hermanos, podemos hablar, comunicarnos. La conferencia episcopal puede hacer declaraciones que no vinculan, salvo en situaciones muy excepcionales y en condiciones muy estrictas. Por lo tanto, ¿qué hizo la Iglesia? Bueno, sus obispos, no sé, yo no quiero tampoco juzgarles. De todos modos, creo que la voluntad de paz de los obispos vascos siempre la mostraron, era el tema básico de sus... Bueno, hasta hace 20 años el episcopado, los obispos del País Vasco, hay que distinguir entre los que eran obispos en el año 1978 y fueron obispos en los 80 y hasta los 90 y los obispos de los últimos 20 a 25 años. Hay una diferencia grande, creo yo, por lo menos diferencias de matices importantes en la forma como abordaron el problema del terrorismo, el problema de la memoria del terrorismo, el problema del nacionalismo y el problema de sus curas, ¿no? Luego, en la Conferencia Episcopal Española, yo creo que en ese asunto siempre fue clara, ¿no? Pero la Conferencia no tiene posibilidad ninguna disciplinar con respecto a sacerdotes de cualquier sitio, ¿no? No tiene autoridad, diríamos, canónica y disciplinar para ello. Sí, por favor. A ustedes, respecto al nacionalismo vasco, tenéis que tener en cuenta que los 19 sacerdotes que fusiló Franco, sí, o sea, los únicos sacerdotes que fusiló fueron precisamente vascos. Pero mi pregunta no es meterme ya en la historia, sino que, además también hay que acordar que la carta del 37 la figura del obispo de Bilbao, que a diferencia del resto de los obispos que lo apoyaron, la del obispo de Bilbao fue bastante más neutral. No digamos la de Canarias, que fue en contra de la carta que en aquel momento se firmaron casi todos los obispos, y no digamos la certificado de buena conducta que se pedían del bando nacional. Entonces todo esto motivó que en la transición, que es el objeto de mi pregunta, la sociedad española estaba muy dividida. Se había obligado, el nacionalcatolicismo le había obligado a media España, que no era católica, ahí está la República, le habían obligado a las de molino del bando alcanzador. Y entonces la Iglesia en aquel momento, lógicamente, el cardenal Gomá, hasta que murió en el año 40, toda la conferencia episcopal, lógicamente, se alineó con el bando nacional. Recuerda también la carta del 39 de Pío XII, solicitando a Franco, pero en cambio la decepción de Pío XII cuando se desvió hacia un régimen no tradicional, sino totalitario. Entonces, todo esto hizo que en la transición fuese Pío VI y demás, en la transición la postura de la Iglesia fue bastante más tomada e interrogante por la sociedad civil. No intervino en ninguno de los grandes grupos, ya Junta, Plataforma, en ninguno. La Iglesia, a través de la conferencia episcopal, daba su opinión, pero no había grandes figuras, salvo Calvo Serere y demás, en ninguno de los grupos que en aquel momento ventilaban o los padres de la Constitución. Entonces, mi pregunta es, ¿usted en la conferencia episcopal, aparte de intervenir de fuera, sabía si había una relación con esos grupos? Vale, muchas gracias. Yo creo que ninguna. Ninguna. Salvo... Con personas a lo mejor sí, pero relación, diríamos, institucional, yo no tenía ninguna, vamos. Lo que yo sé de la conferencia episcopal a partir de octubre del año 1976. O sea, ya estábamos, ya se había, el primer año de la transición ya se había concluido, el gobierno
templo se había remodelado en junio radicalmente con la presidencia de don Adolfo Suárez. Estamos a punto de ir a las urnas para aprobar la ley de reforma política. A partir de ahí, sí, antes no lo sé, pero yo no tengo la menor idea de que hubiese, con toda seguridad, desde el punto de vista institucional, no hubo relación con ninguno de los grupos, y los obispos españoles y la Conferencia Episcopal Española estaba dispuesta, no solo dispuesta, sino a aceptar todo el proceso electoral que se puso en marcha y respetar la independencia del Estado respecto a la Iglesia, y segundo en este caso, y segundo la conciencia, la actuación en conciencia de los católicos a la hora de tomar las decisiones que tenían que tomar desde el punto de vista de su responsabilidad como católicos y como ciudadanos. Bien, tenemos allí una última pregunta. Por la hora que, por el cansancio, creo que con ella terminamos. Don Antonio, yo siempre que oigo hablar de la transición me ocurren dos cosas. Primero, me rejuvenezco. Y segundo, me equivoco. Me rejuvenezco porque yo la viví en Madrid a pie de Cádiz. Y presencié muchos hechos que algunas veces he pensado incluso en no recordar, o dejarlos para contárselo a mis nietos al amor de la luz. Y bien, la verdad es que también me preocupa mucho la bandera memorial esta que están ahora intentando hacer. Yo la pregunta que debería hacer, sin compromiso de todos los que estamos aquí, es casi personal, porque verán que yo cuando tenía 19 años, yo estaba afiliado al Partido Socialista Popular, de Enrique Tirso Ramos. Aquello luego se disolvió y bueno, acabó ahí. Y luego pues, con los años pasa de pirómano a bombero. Pero yo la pregunta que le quería hacer es que, como el viejo profesor era tan tolerante, era tan dialogante, era una persona con la que tanto se podía tratar, si usted en alguna ocasión tuvo la ocasión, digamos, de tratar con él a pues no, en fin, o sea, yo le había conocido de lejos en Salamanca en los años 50, que él era catedrático de Derecho Político, se llamaba así, me parece, en la Universidad Civil, pero era un seminarista que estudiaba teología en la Pontificia y vivía en el seminario Colegio Mayor, y sabía de él, de las noticias, pero nada más. Y luego yo me pasé todos mis años 60 en Alemania, y cuando volví, pues... Sé que la relación entre don Ángel Suquía, el arzobispo de Madrid, y él, pues era muy cordial. Segundo, que cuando vino Juan Pablo II a España, lo recibió pues también muy cordialmente, le saludó en latín, él al Papa, y el Papa le respondió en latín, como es obvio, ¿no? Más no sé. Bien, pues muchas gracias. La verdad es que es para la Real Sociedad Económica pues un placer y un auténtico lujo el haber tenido aquí esta noche a don Antonio María. Como bien decía José Francisco Serrano, una persona que ha vivido los 50, 60 últimos años de la historia y de la historia de la Iglesia española. Muchísimas gracias, don Antonio María, muchísimas gracias, Juan Francisco. Espero que antes de otro año te volvamos a ver por aquí. Y desde luego a nuestro día sí que lo vemos la semana que viene presentando a Emilio Lara. O sea que, y nada, pues muchas gracias a todos por la asistencia.